Bueno, a partir de este momento estoy grabando y vamos a empezar con la clase. Eh, Hasta el momento hemos visto, bueno, hemos cubierto todos los temas que se habían visto los semestres pasados de métodos numéricos. Hoy vamos a entrar en un campo un poco más útil, más real, eh, que es de hecho mucho de lo que corre por el fondo de Comson. Entonces, la idea de esto es acercarlos a ustedes y creo que es en lo que vamos a trabajar de aquí a que terminemos clases de métodos numéricos. Acercarlos un poco más a ustedes en la resolución de problemas de modelos diferenciales de forma numérica, sin estar sujetos a muchas de las restricciones que hemos venido trabajando, que sean de una dimensión, que tengan solo condiciones iniciales, que solo tenga una variable independiente. Entonces, a partir de ahorita ya vamos a ir entendiendo cómo hacer por cualquier método lo que hace, por ejemplo, Comsol, o lo que hace, por ejemplo, ANSYS, si me parece que se llama el otro. Sí, no recuerdo el nombre, no recuerdo si era ANSYS. Entonces, vamos a ir discutiendo eso un poco. La semana pasada, pues obviamente ya hablamos de solución de sistemas de ecuaciones. El problema es que lo que habíamos visto la semana pasada eran sistemas de ecuaciones diferenciales, pero con problemas de valores iniciales. Entonces, los problemas, las condiciones de contorno que vamos a tener, tenían que estar especificadas todas en el mismo lado. Y de hecho, eso es lo que van a tener que forzar un poco o aplicar en el examen para, bueno, en el segundo proyecto individual, para poder resolver lo que se les pide. A partir de hoy nos vamos a despegar un poco de todas estas restricciones a los problemas y vamos a poder resolver problemas en general. Voy a profundizar más en algunos casos, en otros no voy a profundizar tanto. Y bueno, conforme vayamos avanzando van a ir viendo a qué me refiero. Entonces, un poco de lo que vamos a hablar hoy, en específico, bueno, el problema general, cómo es que se debería ver, qué forma debería tener, como hemos venido hablando siempre. Y después, cómo resolver el problema, cómo tratar de resolverlo, que vamos a ver que hay dos formas. Una la vamos a utilizar más en la clase de teoría, que de hecho es parte de lo que vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Y lo otro lo vamos a desmenuzar un poco más en estas clases. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea general? Si recuerdan, para todos los problemas que hemos venido viendo, teníamos el problema expresado de esta forma. Vamos a borrar esto un toque. Digamos que el problema general iba a ser que de y de t debe ser igual a una función que puede ser dependiente de las variables dependientes, valga la redundancia, y, uy, ya me tengo que mover, disculpen. Y además de la variable independiente, en este caso llamémosle tiempo. Esto nos iba a forzar a que nuestro problema fuera una ecuación diferencial binaria, y no que fueran, por ejemplo, poder resolverla en 3 dimensiones o en un dominio temporal y espacial, etcétera, etcétera. En general, bueno, y lo otro era que necesitábamos que esto se pudiera expresar de esta forma, por lo menos. El problema general de las ecuaciones diferenciales va a tener la forma de la que nos vamos a manejar ahorita, que es la que tenemos acá. Tenemos una serie de funciones, que vamos a llamar Gn, entonces vamos a tener n ecuaciones diferenciales, que van a depender en general de la primera derivada, del vector de variables y de la variable independiente, que podrían ser varias también. Lo que pasa es que esas variables dependientes, como discutimos un poco en la clase pasada, las podemos incluir aquí, en este vector de variables y, según convenga, ¿verdad? Entonces, por eso pongo el tiempo ahí separado. Además, es usual observar el tiempo separado de las variables espaciales. ¿Ok? Hasta ahí es un poco nada más de forma, para que entendamos que ahora vamos a resolver el caso completamente general.
lógicamente es fácil ver que nosotros podríamos obtener el caso que teníamos antes a partir de esto. Sin embargo, los problemas anteriores tenían que cumplir con lo siguiente, porque si no, bueno, como ya sabemos, eh, los métodos que ya vimos de Ronde-Kutta y de Euler requieren que las condiciones iniciales estén dadas para un T0, ¿okay? O que todas estén fijas en un punto cero. Por ejemplo, estamos resolviendo el perfil radial de concentración en un catalizador cilíndrico. Yo necesito que todas las condiciones estén especificadas para R igual 0, para R igual R mayúscula, o en algún punto intermedio, pero a mí no me servía lo que observamos frecuentemente en las clases de teoría, donde podíamos tener, por ejemplo, la condición de concentración en el radio externo y usar la condición de simetría que el flujo o el flux másico de A en el centro del cilindro va a ser cero. Eso no lo podíamos tener porque los métodos que conocíamos hasta ahorita pues requieren partir de un punto fijo. Y por eso es que eran problemas de valores iniciales. Ahora nosotros podemos tener en general cualquier condición evaluada en cualquier punto. ¿Okay? Y ese es el caso más general que vamos a empezar a trabajar. Lógicamente seguimos manteniendo lo mismo. Si tenemos n ecuaciones diferenciales, necesitamos n condiciones de contorno, ¿verdad? Ahora, además está decir que si nosotros como problema solo tenemos una ecuación diferencial, pues siempre vamos a poder tomarlo como eh, un problema de valores iniciales, porque no importa dónde esté situado la condición de contorno. Entonces, por ejemplo, que quisiéramos resolver para el flux, no para el flux de A, no para la concentración. No importa si nosotros tenemos la condición aquí en medio o aquí afuera, porque en dado caso nos podemos mover siempre para acá, de en medio para ambos lados, o de cero hacia afuera. Entonces, si solo hay una variable dependiente y una variable independiente, o sea, solo tenemos una ecuación diferencial, realmente no hay de qué preocuparnos porque siempre lo podemos expresar como un problema de valores iniciales, tomando ahí ciertas consideraciones de movernos para donde nos conviene movernos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué posibilidades nuevas podríamos tener? Bueno, una de ellas es la que ya hablé, que tengamos varias variables dependientes y que las condiciones de contorno para esas variables dependientes estén en puntos diferentes. Otra sería que tengamos varias variables independientes, por ejemplo, que quisiéramos resolver el campo de concentraciones para R y T, o para para R y phi, o para R y Z, etc. Cualquiera de dos variables dependientes. Y el tercer caso sería ya la combinación de todo, lo peor que nos podemos encontrar, que tuviéramos varios campos de concentración, por ejemplo, perdón, varios campos a resolver que dependen de varias variables. O sea, por ejemplo, que nosotros quisiéramos resolver la concentración y la temperatura en un catalizador en estado transiente y para un análisis microscópico. Entonces tendríamos las variables R, phi y Z y el tiempo además, y tendríamos de variables dependientes C y T. Entonces, sea cual sea el problema que vamos a estar atacando, siempre lo vamos a atacar de la misma forma. La idea general sigue siendo la misma que hemos manejado siempre. Discretice el espacio, discretice su espacio de variables independientes y linealice el problema de forma que se pueda resolver como un sistema de ecuaciones lineales. ¿Okay? O como un montón de operaciones lineales, no tiene que ser un sistema. Pero viene siendo el mismo problema. Vean que esta es la misma estrategia que hemos abarcado siempre en el curso y porque es la que funciona y es la más barata que se puede tener. Entonces, existen realmente las técnicas de resolución de estos problemas se pueden englobar de dos formas. Resolver el problema en el espacio de funciones y resolver el problema en lo que se llama el espacio real. Ahora, ¿cuál de esos dos métodos vamos a utilizar? Bueno, depende de cuál convenga. Vamos a ver en teoría que vamos a estar utilizando básicamente métodos que
sugieren la solución en un espacio de funciones. ¿Cuál es la idea? Si nosotros tenemos el problema de antes, que vamos a escribir como de n, que depende de las primeras derivadas, el vector y otras variables, nosotros vamos a expresar las funciones como una combinación lineal de funciones bases. ¿Y qué tienen que cumplir esas funciones bases? Bueno, que cada chi de m, en x y t, cumpla con las condiciones de contorno Qn. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar, si yo tengo la primera condición de contorno, por ejemplo, que y va a ser igual, que y en r igual 0 valga 0, yo no podría usar como función base un coseno de r, porque el coseno de 0 me daría 1. Entonces ya esto no me estaría sirviendo, pero sí podría usar un seno de r, esto me daría 0. Ahora, yo podría usar además una serie de exponenciales complejos, ¿no? E a la menos i por r, que en 0 no me daría 0, me daría 1. Entonces esto no lo podría utilizar. Pero en general, la idea es buscar algunas funciones base que tengan una forma adecuada para respetar las condiciones de contorno. ¿Qué forma tengan esas funciones base? Bueno, eso es un área completa de estudio. Vamos a ver algunas en teoría. De hecho, ya la semana pasada intentamos ver unas con la solución a las ecuaciones de Bessel. Las ecuaciones de Bessel son funciones bases y la solución global sencillamente va a ser una combinación lineal de ellas, solo que hasta el momento no hemos necesitado una combinación lineal, solo hemos necesitado dos funciones bases, pero cuando entremos en el siguiente tema, o sea, la siguiente semana, vamos a ver cómo se representa eso de manera global. Y conociendo las funciones base, entonces el problema se reduciría a encontrar los coeficientes de m, que son los coeficientes de la combinación lineal. Eso se puede encontrar de forma analítica como numérica, pero es más usual ver este método en solución analítica de ecuaciones diferenciales. Entonces, lógicamente, en esta clase no nos vamos a tirar por ahí, pero el problema se reduciría solo a encontrar CM, como les digo. La solución en el espacio real, o los métodos de solución en el espacio real, son los que ustedes ya están introducidos o ya han visto, por ejemplo, en la utilización del programa de explicación Consol o ANSYS o cualquier otro. Lo que buscamos con esto es discretizar el espacio, o sea, no tener un continuo, sino tener un número de puntos discreto, como ya hemos visto, que estén dentro del espacio de trabajo omega, que ojo que ese espacio de trabajo no necesariamente tiene que ser X, Y y Z, ¿verdad? También puede tener el tiempo. Entonces vean que el problema puede escalar bastante. No necesariamente vamos a tener como máximo un problema tridimensional, sino que podemos tener una cuarta dimensión si tomamos en cuenta el tiempo. Ahí hay que tener suficiente pericia para poder expandir los métodos, ¿verdad? Pero bueno, en general vamos a discretizar las n variables que tengamos en nuestro problema para intentar de evaluar las funciones que queremos resolver, concentraciones, tiempo, velocidad, concentraciones, temperatura, velocidades, presiones, en cada uno de esos puntos discretos. ¿Cómo? Con alguna técnica que me linealice el problema. Como les dije, el esquema de trabajo que vamos a tener era discretizar el espacio y linealizar el problema. Entonces, discretizarlo es bastante fácil. Tomamos un número de puntos, si quieren espaciados uniformemente, si conviene espaciados no uniformemente, que eso lo vamos a hablar un poco más de 8 tal vez. Y lo que necesitamos es un método que linealice. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, hay varios. Ahí va a ser el que más convenga. Ya hemos cubierto varios de ellos. Por ejemplo, si conviene, como vamos a ver ahorita, podemos utilizar el método de Euler o el método de longitud de orden n. Pero si no nos conviene, entonces podemos utilizar diferencias finitas, volúmenes finitos o, no me el nombre del otro, creo que es elementos finitos. ¿Okay? ¿Qué son? Esos tres últimos son los métodos que no hemos visto. Hoy vamos a empezar a ver de diferencias finitas. Cuánto cubra de volúmenes y elementos finitos va a depender de cómo vayamos avanzando. Entonces, vamos a ver
el primer método que podemos utilizar, que es lo que se llama el shooting method, que va a consistir en lo siguiente. Okay. La idea es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, pensemos en el primer problema, no, es que no quiero hablar del examen. Pensemos en un catalizador o una esfera de radio R y con alguna generación, ahí no importa, en la cual nosotros queremos conocer el perfil de temperaturas con respecto al radio. ¿Okay? Aquí vamos a tener entonces una ecuación de segundo orden, que va a tener más o menos una forma así, de R más 1 entre R, ¿qué sería R cuadrado? Sería R, sería 1 entre R, de T de R, más una función que puede depender de T y R, por R es igual a 0. Algo así tendríamos la ecuación. Entonces vean que de aquí nosotros deberíamos introducir una variable auxiliar que sea tau, que se refiere a la primera derivada de t con r, y tendríamos el problema general que hemos venido teniendo. De y de t, de y vector de t, va a ser igual a una función que depende de ese vector de que tengo que corregir algo, no es con respecto a t, es con respecto a r. Pero va a ser en general a una función que va a depender de las variables independientes y de la variable dependiente. ¿Cuál es el problema que tendríamos acá? Bueno, nosotros podríamos conocer, por ejemplo, la temperatura en la superficie como TS, pero conoceríamos que el flujo de calor para R igual a 0 es igual a 0. Y eso significaría que tau, por ejemplo, es igual a 0. Entonces vean que tenemos una condición inicial, lo voy a escribir por acá, T sub n es igual a Ts, pero conocemos tau sub 0, que es igual a 0. Entonces realmente no podemos utilizar el esquema de Ron-Hecuta o de Euler que hemos venido utilizando. ¿Qué es lo que va a hacer este método de shooting? Pues, literalmente lo que va a hacer es tantear. Ahora, ¿de qué forma vamos a tantear? Bueno, pues, lógicamente no vamos a ir tanteando ahí a lo loco hasta que satisfagamos, hasta que logremos lo que nosotros queramos lograr, sino que lo vamos a hacer de forma educada. Nosotros vamos a proponer una condición inicial, que no, por ejemplo, en este momento yo podría quitarme esta, y proponer una condición inicial para T0, con algún número conocido, resolver el problema de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales y ver cuánto vale la temperatura en el lado externo. Si concuerda con la condición de contorno que se me impuso, entonces muy bien, yo tengo la solución. Si no concuerda, tengo que ir a ajustar mi Changues. Obviamente, eso no es algo que se haga a mano, no tiene mucho sentido. Lo que se buscaría es lo siguiente. Nosotros ya conocemos cómo ajustar una función. Tenemos una función que depende de bueno, un dominio X, en este caso es un dominio R, de una variable R, y un set de parámetros. Nosotros sabemos cómo ajustarla a alguna condición, ¿verdad? Eso es un problema de optimización. Nosotros lo que buscaríamos es que esta función de ajuste, o esta función que vamos a ajustar, sea un esquema de Euler o un esquema de longitud. Yo en 8 voy a tal vez a especificar un poquito más de esto si sobra tiempo o a lo largo del curso. Ya les voy a decir por qué estoy viendo tan a la ligera esto. La idea sería optimizar entonces esta función bajo la condición de que la temperatura final sea igual a Ts. Entonces, con algún algoritmo de optimización, nosotros podríamos anidar dentro de ese algoritmo de optimización un algoritmo de Ron-Hecuta para que a fin de cuentas nos dé un set de valores R y T, y ajustando como parámetro T0.
¿Ok? Entonces él va a mover T0 de forma que la última variable o el valor último sea correcto. ¿Qué problemas me puede dar esto? Bueno, si yo no tengo mi esquema de o mi resolvedor de problemas de valores iniciales implementado de manera correcta, puede ser que yo tenga varias soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que esta es la temperatura en cero, que tenga varias soluciones que me pasen por los dos puntos. ¿Ok? Entonces hay que tener cierto cuidado ahí, de ver que la solución final tenga sentido. Que eso es una de las razones por las cuales este método a mí no me parece lo suficientemente robusto, pero eh, vale la pena comentarlo. De hecho, se utiliza mucho en industria para ciertas funciones de respuesta, ¿verdad? A veces uno quiere, no sé, resolver un modelo diferencial que me vaya a dar, no sé, horas de operación contra fallas que voy encontrando, o ganancias contra horas de operación, o no sé, cualquier variable contra cualquier otra variable. Y lo que tenemos es un modelo diferencial, entonces podemos utilizarlo de esta forma. No siempre tiene respuesta, ¿verdad? No siempre vamos a tener una respuesta adecuada. Puede ser que la ecuación diferencial sujeta a esas condiciones de contorno no se pueda resolver. ¿Ok? Y dependiendo del problema, bueno, si es un problema completamente físico, pues si no tiene solución, no tiene solución, punto. Y si es un problema algo más comercial o más aplicado a la industria, pues hay que ver qué tanto nos podemos acercar a los requerimientos que se buscan, ¿verdad? En general, este método, bueno, el problema estándar que se utiliza para describir este tipo de problemas es el problema parabólico este de física 1, donde ustedes quieren resolver la ecuación diferencial. Eh, Antes tal vez no se conocían cómo resolverla analíticamente, y lo que se quiere encontrar es la velocidad inicial. Pero bueno, como les digo, de esto hablaríamos o lo detallaríamos un poco más si queda tiempo. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo como tal? ¿Cómo se vería un programa? Bueno, lo primero sería proponer las condiciones iniciales y después sería introducir un optimizador, que puede ser el que vimos acá, nada más habría que trabajar un poquito la implementación. Y ese optimizador debería llamar a una función que me resuelva la ecuación diferencial y me dé como resultado una serie de puntos. ¿Ok? Vean que sería básicamente agarrar pedazos de código de cosas que ya deberían haber implementado y ponerlas juntas de manera adecuada. Sería como armar un rompecabezas. ¿Ok? Y ustedes no tendrían que hacer n veces eso. Ahora, ¿cuál problema le empiezan a ver a esto que está aquí? ¿Creen ustedes que esto es la solución más rápida que podríamos tener o le ven algún problema en cuanto a eficiencia, en cuanto a utilización de recursos? ¿Alguna sugerencia? Ok, imagínense que yo escojo una temperatura inicial que está bastante lejos de la que realmente es. Yo voy a tener que variar muchas veces esa temperatura inicial para llegar a un valor cercano, y por cada vez que yo varíe esa temperatura inicial, yo voy a tener que hacer un algoritmo de Euler o de longitud, que digamos que lo utilizo con n puntos. Entonces, para longitud voy a tener que hacer n operaciones, pero para los problemas de optimización usualmente son o escalan del orden de n al cuadrado, donde n es el número de puntos que voy a tener en mi función optimizar. Entonces, vamos a tener un algoritmo que me va a escalar como n al cubo.
esto es demasiado lento. O sea, si yo quiero tener una solución eh, útil, que me sirva para algo, confiable, voy a tener un problema bastante grande. Ya sea que si uso Euler, voy a tener en el cubo. Si uso lo ejecuta, probablemente voy a tener más. Voy a tener como 4 en el cubo. O no sé si sería. Sí, siempre va a ser de orden n cubo. Entonces, es un método que puede ser sencillo, puede ser útil en algunos casos, en algunos otros no. Va a ser muy lento, va a demandar mucho recurso. Entonces, va a ser un poco más complicado. Entonces, ¿qué va a ser lo mejor aquí? Bueno, como ya estamos teniendo problemas más grandes, va a ser mejor empezar a utilizar un algoritmo que me pase del problema diferencial directamente a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál va a ser el primero que vamos a hablar de este tipo? Bueno, el método de diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Hasta el momento lo hemos discutido un poco para derivar o para integrar tal vez, pero vamos a discutirlo aquí un poquito más en detalle. Ok, en general, nosotros vamos a tener funciones, como ya hablamos, eh, vamos a tener funciones de n que van a depender de la primera derivada, de las variables y otra variable independiente. Entonces vean que nosotros vamos a andar buscando derivadas. Y en general nosotros podríamos tener derivadas de orden superior. Voy a poner el hecho de orden k, de orden n. Entonces nosotros lo que vamos a querer es aproximar estos diferenciales como de y, de t, por ejemplo, como una función de y evaluada en algún punto conocido, puntos x y t. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos hacer como esperaría bueno, ya lo vengo a haber leído, pero esperaría que su primera decisión fuera hacer una expansión de Taylor, que como ya han visto, es la herramienta que vamos a utilizar siempre, la herramienta por defecto. Y podríamos tomar dos decisiones. Bueno, yo podría, para la primera derivada, expandir hacia adelante o expandir hacia atrás. Si yo quiero expandir hacia adelante, voy a tener que y en el punto i más 1 va a ser igual a y en el punto i más la primera derivada en el punto i por el delta x. Si fuera para atrás, entonces tendría lo mismo, pero con un menos. ¿Ok? Y de x y más 1 es igual a y de x y menos de y de x en el punto i por delta x. Digamos que si tenemos un espacio suficientemente discretizado, o sea, con suficientes puntos, nosotros podríamos conformarnos con esto. Y de hecho, podríamos explicarlo así, nada más que tiene. Sin embargo, el error de este tipo de problemas escala como orden delta x al cuadrado. Yo podría, perdón, esto escalaría en orden delta x. Esto va a significar que yo voy a necesitar una grilla muy fina o un h muy pequeño. Y esto puede sugerirme, me ocurrió otra vez, esto puede traducirse a que yo voy a necesitar un, una carga de recursos bastante grande. Entonces yo podría buscar, hacer una aproximación en la que el error sea de orden delta x cuadrado. ¿Para qué? Para que el número de puntos que yo necesito sea un poquito más grande y yo pueda trabajar con mallas un poco más gruesas, dándome buenos resultados. Podría tirarme a orden superior, inclusive, si quisiera uno, pero ya eso es muy específico del problema que no se pueda afrontar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que tendría que hacer uno es realmente expandir a segundo orden para tener un término de error más pequeño. Estos dos términos, entonces, por ejemplo, aquí me quedaría más de 2y de x cuadrado, delta x cuadrado entre 2, y aquí me quedaría más de 2y de x cuadrado,
delta x cuadrado entre 2. Aquí sería un más y no un menos, porque el menos realmente viene del delta x. Si no recuerdan eso, pueden ponerse a analizarlo un poco, lo podemos discutir fuera de la clase. Y si restamos estas dos, por ejemplo, si hacemos 6 menos 7, que es lo que digo acá, yo voy a tener lo siguiente. El término, le vamos a llamar el término central, o sea, el término evaluado en xy, se me va a cancelar. Estos dos pues, me van a restar. Los términos de segundo orden se van a cancelar y aquí estos dos se me van a sumar. Si yo despejo la primera derivada, entonces yo puedo obtener una aproximación de la segunda derivada que va a depender de valores fuera del punto en el que estoy, que yo los puedo conocer, y si no van a ver cómo ahorita con este esquema vamos a ir construyendo sistemas de ecuaciones lineales. Pero en general vean que yo ya traducí la segunda derivada en un problema algebraico, con diferencias finitas, con un error que depende del delta x cuadrado. O sea, es una forma que minimiza el error que voy a tener según el número de puntos. Lógicamente, bueno, como ya hemos visto, los modelos que vamos a ir trabajando son de orden superior, no son todos de primer orden. Entonces hay que hacer lo mismo para las segundas derivadas, que eso lo vamos a hacer de esta manera. De nuevo, expandimos este segundo orden para obtener un error que dependa del x al cuadrado, o sea, de h cuadrado. Y si expandimos el segundo orden, bueno, tenemos las expresiones que tuve antes, que si expandimos para adelante, vamos a tener todo sumando, y más de y de x en y por delta x, más de 2y de x cuadrado en y por delta x cuadrado medios. Y si expandimos hacia atrás, vamos a ir teniendo una serie alternante. Vamos a tener menos, más, menos, más. Ahora, yo lo que ando buscando es obtener el término de segundo orden. Entonces, aquí no me sirve restarlas, aquí lo que me sirve es sumarlas para que se me mantenga el término de segundo orden. Si hago eso, con estas dos, los términos de primer orden se van a cancelar. El término central no se me va a cancelar, pero no importa, porque de hecho es el término que yo ando buscando. Es bueno que me salga por ahí. Y los términos de alrededor son cosas que yo podría conocer o que eventualmente por aplicación sucesiva del método van a ser variables que voy a andar buscando en mi ecuación lineal. Y ahora si yo despejo eso, entonces me va a quedar que la segunda derivada, evaluada en el punto I, que es lo que ando queriendo evaluar, va a ser igual a la función evaluada en el punto siguiente, menos dos veces la función evaluada en el punto central, más la función evaluada en el punto anterior, entre delta x cuadrado. Esto, como les digo, es con la intención de reducir el error, o sea, de reducir el número de el tamaño de recursos que vamos a utilizar, el tiempo de computación, la capacidad de procesamiento que tengamos en la computadora. Se puede ir a mayor aplicaciones de mayor orden, pero van a ser un poco más complicadas de resolver. Entonces, este es el estándar que se utiliza ¿cómo se llama? En diferencias finitas. Lógicamente, a este punto probablemente no van a entender cómo aplicarlo, o no es que no van a entender, pero en este momento estoy seguro que no. Y si se van a tratar de entenderlo ustedes en su casa va a ser un poco más complicado. Entonces, lo que vamos a buscar ahorita es resolver un ejemplo, teniendo en mente estas dos expansiones que acabamos de ver aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Así, algo de lo que les acabo de decir no es entendible en lo más mínimo. Si no, digamos que no para continuar. Ok. Entonces, vamos a resolver algo que ya hemos resuelto en Consol. Vamos a ver cómo se puede, cómo ustedes podrían resolverlo manualmente. Voy a empezar con un dominio regular, por varias razones, ya van a ver por qué. Y voy bueno, a ir explicando un poco el problema. Entonces, lo que queremos analizar nosotros, como ya les dije, es, de hecho, está en el toque.
va a ser el flujo de un fluido en un tubo cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué cuadrado? Porque todavía no les he explicado qué hacer con mallas irregulares. Simple y sencillamente por eso. Voy a nada más ver si esto se me cuadra aquí. Ajá. 1,16. Ok, entonces tengo que trabajar eso. Bueno, no importa. Entonces, imagínense una sección transversal cuadrada de tubo en la que nosotros queremos resolver el vector de velocidades que va a depender de, en este caso, X y Y, donde vamos a tener, también, X en esta dirección y Y en la otra. ¿Okay? Tener X y Y. Ustedes podrían obtener la ecuación diferencial, que no lo voy a hacer aquí, que describa este tipo de problema de un balance de cantidad de movimiento. Si alguien quiere hacerlo, bueno, lo invito a que lea el capítulo, ya les digo cuál del Gears. El libro, aquí vamos a ver. Libros. Okay, es el capítulo 6 del libro. Esto para llegar para que tengan un paso a paso de cómo derivar la ecuación a la que vamos a intentar resolver. El asunto es el siguiente. Si ustedes aplican un balance de cantidad de movimiento, van a llegar a una ecuación que les va a dar lo siguiente. Menos nabla v, nabla cuadrado, perdón, va a ser igual a un término de generación que para este caso va a tener esta forma. Delta P, delta Z, más rho G, Z. ¿Okay? En general, podríamos resolver para el vector. Sin embargo, las variaciones del vector de velocidad X, el vector de velocidad en Y, realmente los puedo despreciar. Yo los podría resolver por este mismo método, pero por el momento los voy a despreciar. Voy a poner delta y delta, van a tender a cero. Por el momento las voy a no considerar para no ensuciar un poco el problema, ya que es la primera vez que lo estamos viendo. Entonces, realmente aquí lo que tenemos es que menos el Laplaciano cuadrado de Vz, que depende de x y y, va a ser igual a un término de generación, 1 entre mu, por menos una caída de presión, más un término de gravedad, ¿verdad? Rho Gz. Ahora, ese Laplaciano, como V solo tiene dos coordenadas, x y y, que están en el espacio cartesiano, va a ser la segunda derivada respecto a x al cuadrado, más la segunda derivada respecto a y cuadrado. Entonces, realmente la función, o lo que nosotros queremos resolver, va a ser una ecuación en derivadas parciales, de la siguiente manera. Esto es bueno, de la siguiente manera. Ok, noten que todo esto puede ser constante, ¿verdad? Bueno, este término de fijo es constante. Lo que habría que ver ahí es cómo cambia la caída de presión. Pero usualmente son términos, las caídas de presión no son lineales a lo largo de un tubo. Entonces esto realmente podría ser un término constante. Y entonces vamos a resolver realmente lo que se llama la ecuación de, les digo cómo se llama esto, se llama la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson en general tiene esta forma.
menos nabla cuadrado de un campo escalar es igual a un término de generación que puede depender de, bueno, en general CPD no tiene dependencia temporal. Es igual a un término de generación. En este caso, ese término es constante. Y bueno, vamos a tener que expresar esto por diferencias finitas y darle un valor constante a esto de acá. Lo que me importa es lo siguiente. Vamos a, aquí un momento. Yo necesito discretizar mi espacio. Entonces voy a discretizarlo de la forma más general posible, de la forma más sencilla, conveniente para lo que estoy explicando, que va a ser haciendo una grilla de 3x3. O sea, voy a tener 3x3 nodos. Voy a poner uno en cada esquina, lógicamente. Voy a tener un intermedio. Y voy a tener uno en el centro. Por supuesto que esto no me va a representar bien el problema, ¿verdad? Pero lo único que tendríamos que hacer es extender el problema a más puntos. Que de hecho, si me da tiempo, lo voy a hacer al final. Ahora, yo lo que voy a querer es expresar esta ecuación diferencial, que está acá, para cada uno de esos puntos en diferencias finitas. Ahora bien, ¿cuánto debería valer la velocidad en los puntos que están sobre las paredes del tubo? Tal vez alguien me pueda decir que eso es lo que nos va a dar las condiciones de contorno en este caso. ¿Alguien que se acuerde de cuando trabajamos este problema en Consul? O de cuando discutimos lo de esfuerzo cortante. Ahí. Ok. Si recuerdan, cuando tenemos un tubo o un conducto cerrado y ponemos un fluido a atravesar ese conducto, en la pared del tubo nosotros vamos o podemos considerar, según la viscosidad del tubo, la viscosidad del fluido y las características del fluido, nosotros podemos considerar que las partículas de fluido que están en contacto con la pared están estáticas. Entonces, realmente, la condición de contorno aquí va a ser que la velocidad en z, de hecho lo voy a poner abajo. Voy a una página nueva. Vamos a tener las siguientes condiciones de contorno. La velocidad, o el componente z de la velocidad, en 0 y en cualquier y, va a ser igual a 0. La componente z de la velocidad en x y y0 va a ser 0. Ahí tenemos 2. Otra cosa que no puse es que vamos a darle dimensiones a esto de L por H, largo por altura. Entonces vamos a tener que la velocidad z en L, y va a ser igual a 0. Y la velocidad z en x, h va a ser igual a 0. Entonces vean que nosotros tenemos condiciones de contorno para puntos completamente distintos. Tenemos 2 de un lado y 2 del otro. Entonces es un problema de condiciones de contorno. Pero lo que nos está diciendo eso es que las velocidades en los puntos, en los nodos, sobre las paredes del tubo, son conocidas. ¿Okay? Las conocemos. Entonces lo que nos queda por resolver es solo este punto de acá. ¿Verdad? Eso es porque esta es la grilla más sencilla que yo he hecho, ¿verdad? Una de 2 por 2 no tendría sentido, porque serían solo los valores en las esquinas y no diría que todo el campo es estático. Por eso se nos sirve. Pero en este momento lo único que tendríamos que resolver es esto. Ahora voy a copiar este esquemita de acá.
para trabajar del otro lado. Bien. Vamos a traernoslo para acá. Y vamos a empezar a crear nuestro espacio. Nada más voy a borrar ciertas cosas que me están estorbando. Ok. Voy a mover esto de aquí. Esto de acá. Voy a borrar esto. Y ahora sí lo vamos. No, de hecho, voy a borrar la condición. Ok. Entonces ya yo tengo mi dominio discretizado. Yo conozco las condiciones de contorno. Lo que tengo que hacer es ponerle nombre a esos puntos ahí. Y ojalá nombres discretos, ¿verdad? Ya se irán dando cuenta que yo voy a trabajar aquí con matrices y vectores. Entonces voy a llamarles a los puntos según I y J, donde I va a ser las filas. Entonces este va a ser el punto grande. I igual 0, J igual 0. Voy a poner X asociado con I, Y asociado con J. Entonces este sería el 0, 0. Este sería el 0, 1. Este sería el 0, 2. 1, 0. 1, 1. 1, 2. Este sería el 2, 0. 2, 1. Y este sería el 2, 2. ¿Ok? Ahí tengo yo los puntos. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que expresar la segunda derivada parcial de vz respecto a x cuadrado en el punto I para poder discretizar mi ecuación diferencial. Que para eso ya tenía yo la aproximación por diferencias finitas, que me iba a decir lo siguiente. Ahora, yo se las di, en la presentación se las puse para una sola variable dependiente. Si es una derivada parcial, simple y sencillamente hay que mantener la otra variable constante, pero se expande de la misma forma. Entonces vamos a tener que hacer vz vamos a expandir en x, perdón. Entonces sería xi más 1, y, menos 2 veces vz en xi y más vz en xi menos 1 y y. Todo esto entre delta x al cuadrado. Sí. Y tenemos que hacer lo mismo para la parcial de vz respecto a y cuadrado en i. Que la vamos a aproximar de la misma forma hasta acá. Va a ser vz manteniendo x y constante en y más 1 menos 2 veces vz en xi y más vz en xi y menos 1. Todo esto entre delta y. Ok. Ahora, por simplicidad voy a empezar a escribir solo v en vez de vz, porque le voy a empezar a poner solo subíndices a lo que ando buscando. Ahora bueno, esto podría ser j si quieren, j, 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 pero voy a trabajarlo también con i más 1 y i. No importa que esté usando i, j de este lado. Entonces, vamos a expresar eso. Si yo tengo, a fin de cuentas, la segunda derivada de v respecto a x, la voy a aproximar como vi más 1, i, menos 2 veces vi, más vi menos 1, i, entre delta x al cuadrado, y la parcial de v respecto a y cuadrado va a ser vi, i más 1, menos 2 i, más vi, i menos 1, entre delta y cuadrado. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Lo otro que voy a tomar es que, bueno, era lo siguiente. Este término de aquí, el término de fuente o el término generador, es una constante. Entonces, para no complicarme aquí y no empezar a meter términos de más
lo voy a definir como 1. Pero simple y sencillamente sería lo que hay ahí. Eh, Ahorita lo voy a escribir completamente y voy a escribir la ecuación completa y después voy a cambiarlo por 1. Entonces, discretizando en este caso es una ecuación de derivadas parciales. Yo tengo que menos de 2x de 2v de 2v de x cuadrado menos de 2v de y cuadrado es igual a f de r, ¿verdad? O sea, esto vendría siendo menos delta, voy a poner el cuadrado, no, de hecho voy a cambiarlo una vez. Entonces sería menos este término que tengo aquí arriba, lo voy a poner en grande, va a ser vi más 1, i menos 2 vi, i más vi menos 1, i entre delta x cuadrado menos el otro término que sería i más 1 menos 2 veces vi, i más vi, i menos 1 entre delta y al cuadrado, que eso también son constantes, es igual a f de, bueno, sería xi, yi, vendría siendo lo mismo que decir f sub i. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es decir que f sub i o ij es igual a 1 siempre. Entonces, mi ecuación, o sí, mi ecuación discretizada, va a ser vi más 1. De hecho, voy a copiarlo, voy a volverlo a escribir. Voy a hacer todo este término aquí. Okay. Voy a quitarle los menos, solo para que no me estorbe. Y voy a decir que va a ser igual a menos 1. Entonces, esto yo lo tengo que aplicar a cada uno de los puntos para tener un sistema de ecuaciones que me funcione. Ahora, vean lo siguiente. Yo tengo ambos puntos a la izquierda y a la derecha, y tengo ambos puntos arriba y abajo. Entonces, yo tengo que aplicarlo para los puntos que yo desconozco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, vamos acá. ¿Qué pasa si yo lo aplico para el punto 0, 0? Yo conozco el de arriba y conozco el de la derecha, pero yo no conozco ni puedo llegar a conocer de ninguna forma el de la izquierda ni el de abajo, porque no son parte de mi dominio omega. Entonces yo tengo que aplicar esas ecuaciones para los puntos que pertenecen al dominio. En este caso va a ser solo una ecuación, pero va a ser bastante sencillo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para el punto igual 1, j igual 1, yo voy a tener la siguiente ecuación. Entonces yo tengo, voy a copiar esto de acá, para que lo tengan ahí visible. Convenientemente me estaba descargando el lápiz. Espero que aguante los planes de motor. Esto nada más. Y esto es. Ok. Lo primero que tengo que definir, tal vez, es cuánto vale delta X y cuánto vale delta Y. Que vamos a tener lo siguiente. Yo tengo, vamos acá. Eh, 3 puntos, en este caso, entonces, el número de puntos en X es igual a 3 y el número de puntos en Y es igual a 3. Entonces,
delta X va a ser L, que había dicho que era lo que me iba a medir eso, entre nx menos 1, porque aquí yo tengo solo dos segmentos. Entonces esto va a ser igual a L medios. Y lo mismo va a pasar con delta Y. Delta Y va a ser igual a H entre Y menos 1, que es igual a H medios. Entonces eso es importante definirlo adecuadamente. Vamos de nuevo acá. Entonces vamos ahora sí a sustituir lo que nos importa, que son esos I más 1, I y todo lo que trabajamos. Entonces vamos a tener VI más 1, que va a ser V2, 1, ¿verdad? Coma I, menos 2 veces VII, que va a ser V11, más VI menos 1, que va a ser 0, 1, ¿verdad? Que va a ser I. Entre delta X cuadrado, pero delta X era L medios, entonces voy a tener L cuadrado cuartos, más VI, que es 1, coma I más 1, esto va a ser 2, menos 2 veces V11 más V1, 0. Entre delta Y cuadrado, que es H cuadrado cuartos, es igual a menos 1. Entonces vean lo siguiente. Los términos que voy a subrayar son los que yo conozco. Porque, vámonos al esquema otra vez. Serían, si yo tengo este término, serían estos dos y estos dos. Y yo los conozco y vean que son 0. Entonces, de hecho, para este esquema de aquí, esto es 0. Y lo único que me queda entonces es despejar V11. Entonces aquí me va a quedar que menos 2 veces V11. Vamos a escribir esto mejor. Que es lo siguiente. Menos 2 por 4 entre L cuadrado, ¿verdad? Por V11. Menos 2 veces por 4 entre H cuadrado por V11 es igual a menos 1. Y si despejo V11, entonces me va a quedar que la velocidad en el punto medio es igual a los menos se me van. Y aquí me sale a factor común. Voy a ir más despacio, porque me confundí. Entonces aquí puedo sacar a factor común 8 entre L cuadrado más 8 entre H cuadrado. V11 es igual a 1. Y bueno, si yo quisiera puedo reacomodar esto de forma que me quede L cuadrado más H cuadrado entre L cuadrado H cuadrado, multiplicando V1 es igual a 1/8. Y entonces yo puedo encontrar V1, que sería 1/8 de L cuadrado H cuadrado entre L cuadrado más H cuadrado. Ahí tienen que tener en cuenta que este 1 tiene unidades, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ustedes ya tendrían el campo completo, porque ustedes conocen todos los contornos que son 0, y vean que la velocidad en el punto central, que debería ser la velocidad máxima, bueno, pues la pueden conocer. Nada más habría que sustituir ahí los valores de L y H. Simple, ¿verdad? Sencillo, no hay nada complicado por acá. ¿Alguien se quedó perdido? ¿Necesita que le explique algo? Porque ahora voy a complicar más el problema. Lógicamente, una grilla de este tamaño no es para nada exacta ni precisa. Yo no voy a tener ahí una solución real. De hecho, me parece que esa ecuación se puede resolver analíticamente. Si ustedes van y comparan con los valores que estamos poniendo acá, pues no van a tener una solución correcta. Como siempre, vamos a necesitar discretizar adecuadamente nuestro dominio. Entonces, vamos a ver cómo al nosotros ir haciendo un dominio más grande, vamos a ir obteniendo un sistema de ecuaciones. En general, va a ser un sistema de ecuaciones de tamaño nx por ny. Ya van a ver por qué.
Entonces voy a copiar esto. Pongo aquí. Ok. Y vamos a trabajando con nx igual a ny, que es igual a 4. Entonces ya no vamos a tener 3 por 3, sino que vamos a tener 4 por 4. Vamos a tener muchos más puntos. Este. Este. No. Primero. Okay. Bueno, este, este. Ok. Entonces ahora lo que vamos a tener son 4 puntos por lado. Entonces vamos a tener aquí 4, aquí 4, aquí arriba 4 y aquí 4. Pero eso significa que vamos a tener un punto aquí, un punto aquí, un punto por aquí y otro punto por acá. Y lo vamos a numerar igual, solo para tener una noción de lo que estamos haciendo. Esto va a ser el 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Esto va a ser el 1, 0, 1, 1. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué se me fue? Va a ser el 1, 2. Esto va a ser el 1, 3. 2, 0. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 3, 0. 3, 1. 3, 2. Y 3, 3. ¿Ok? Nada raro hasta aquí, solo le estoy poniendo nombres a los puntos. Y vamos entonces a tener que plantear igual la ecuación discretizada, pero para cada uno de los puntos internos, que son los que tienen los vecindarios fijos o los vecindarios conocidos. Noten ahora que, por ejemplo, si yo lo planteo para el 1, 1, yo voy a necesitar el 2, 1 y el 1, 2, que no lo conozco, son variables, pero siempre me va a terminar quedando un sistema de ecuaciones lineales, que es lo que ando buscando. Ya discreticé, ahora quiero linealizar. Entonces voy a necesitar la misma ecuación que voy teniendo, que es esta de acá. Copiarla. No, copiarla. Vamos a ponerlo acá. Y lo que tengo que hacer es resolver para los puntos internos. Para los otros no, porque ya los tengo fijos. Otra cosa importante aquí es que ahora delta x va a ser igual a L entre nx menos 1, que sería L tercios. Y delta y va a ser igual a h entre ny menos 1, que sería h tercios. Entonces eso cambia un poco. Entonces vamos planteando las 4 ecuaciones y las vamos arreglando. Para el punto 1, 1, vamos a tener entonces V2, 1 menos 2 veces V1, 1 más V0, 1 entre L cuadrado novenos más V1, 2 menos 2 veces V1, 1 más V1, 0 entre h cuadrado novenos es igual a menos 1. Ahora, todos los términos que tengan involucrados 0 y 3 van a ser 0 por las condiciones de contorno, ¿verdad? Que todas las velocidades en su borde van a ser 0. Entonces, aquí tendríamos que este término es 0. De hecho, ese 2 no va ahí. No sé por qué lo puse.
ese término es 0 y ese término es 0. Si no fueran 0 serían una constante que a fin de cuentas se absorbe del otro lado, ¿verdad? Y lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. 9 entre L cuadrado por V2, 1, menos 2 veces 9 entre L cuadrado por V1, 1, menos 2 veces 9 entre H cuadrado por V1, 1, más 9 entre H cuadrado por V1, 2 es igual a menos 1. Y esto lo podemos reacomodar si factorizamos estos términos de acá. Entonces quedaría, voy a borrar acá, quedaría menos 2 veces 9 entre L cuadrado más 9 entre H cuadrado por V1, 1. ¿Ok? Entonces, esto sería mi primera ecuación lineal, donde yo tengo 3 incógnitas para una ecuación. Entonces, como mínimo yo tengo que introducir 3 ecuaciones más. Afortunadamente me quedan, perdón, como mínimo tengo que introducir 2 ecuaciones más. Afortunadamente me quedan 3. Entonces, si hacemos lo mismo, para las demás podemos ir generando las ecuaciones que ocupamos. Entonces, vamos a tener que la siguiente sería para el punto 2, 1, que era el que estaba por encima. Este de acá. Entonces, eso va a darnos la ecuación siguiente. V y más 1, en este caso y es 2, entonces 3,1 menos 2 veces V2, 1, que es el punto en el que estamos, más V y menos 1, esto sería 1, 1, entre L cuadrado novenos, más V 2, 2, menos 2 veces V2, 1, más V2, 0, es igual a h cuadrado novenos, y esto es igual a menos 1. Los términos que tengan subíndice 3 y 0 van a ser 0, porque son las condiciones de contorno. Entonces, esto es 0, y esto es 0. Y me queda de nuevo un sistema de ecuaciones lineal, o una ecuación lineal con varias variables, que vamos a ir formando un sistema. Entonces voy a tener 9 entre L cuadrado, V1, 2, menos 2 veces 9 entre L cuadrado, más 9 entre H cuadrado, V2, 1, más 9 entre H cuadrado, V2, 2, es igual a menos 1. Y esa es otra ecuación lineal que tengo. Entonces vean que ahora tengo 1, 2, 2, 1, 2, 2, y de este lado tengo 2, 1 ya lo tenía, 1, 1, y 1, 2 creo que ya lo tenía. Sí. Entonces yo a este punto tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas, 2 ecuaciones. Entonces tengo que seguir planteando para los demás. No las tengo aquí a mano, entonces voy a tener que seguirlas planteando. Ahí voy un poco más rápido tal vez. Ustedes pueden detener a hacerlo en su casa. Para el punto, ahora vamos con el 1, 2. Entonces vamos a tener V 2, 2, menos 2 veces V1, 2, más V 0, 2, entre L cuadrado novenos, más V 1, 3, menos 2 veces V1, 2, más V 1, 1, entre h cuadrado novenos es igual a menos 1, esto 0, esto 0, me va a quedar 9 sobre L cuadrado, 1, 2, menos 2 veces, 9 sobre L cuadrado, 9
sobre h cuadrado, v 1, 2, y más 9 sobre h cuadrado, v 1, 1, es igual a menos 1. Y ahí yo tengo tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Me hace falta una más, que sería para el punto 2, 2. Y esto me va a quedar entonces v 3, 2, menos 2 veces v 2, 2, más v 1, 2, raíz cuadrado novenos, más v 2, 1, menos 2 veces v 2, 2, más v, no, esto sería 2, 1, sería v 2, 3, y este sería v 2, 1, es decir, entre h cuadrado novenos es igual a menos 1, y lo mismo, si tiene 3 va para 0, si tiene 3 va para 0, entonces me quedaría 9 sobre el cuadrado, v1, 2, menos 2 veces, 9 sobre el cuadrado, menos 9 sobre h cuadrado, por v2, 2, más 9 sobre h cuadrado, v2, 1, es igual a menos 1. Entonces ahora sí, yo tengo cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones, y todas son lineales. Entonces vean que yo lo que tengo que resolver es un problema lineal. Ahora, para que sea completamente automatizable, nosotros podemos seguir utilizando este esquema para este tipo de ecuaciones diferenciales. Lo que necesitamos es construir una matriz para resolver ese sistema de ecuaciones de forma lineal con un solver que ustedes quieren implementar. Si quieren pueden intentarlo con alguno de los dos que vimos, pueden intentarlo con eliminación gaussiana. No se los recomiendo eliminación gaussiana. Con el que ya viene implementado en NumPy, con Simplex, con lo que quieran. Okay. ¿Cuál va a ser el sistema? Lo voy a poner aquí. Voy a irlos copiando. Aquí tengo este. Aquí. Okay. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí. Se obtiene un sistema tal. Y necesito esto también. Necesito esto de abajo. Okay. Aquí. Y necesito esto también. Creo que se me está. Regálame un segundo que se me está descargando el stylus. Está aquí. Okay. Voy a poner el por acá. Ok, así. Voy a intentar escribir con esto. Y tengo entonces este otro.
Oh, qué problema, aparentemente no lo puedo utilizar. Es viejo. Mm, ok, entonces ahora tengo esto, que lo voy a pegar aquí abajo. Y listo. Entonces, vean que yo tengo un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Son ecuaciones lineales, tengo 4 incógnitas y tengo un montón de coeficientes. Entonces, sería genial si yo pudiera expresar mi sistema en la forma estándar, porque entonces yo nada más tendría que introducir algún solvedor. Yo lo que necesito es saber qué forma va a tener mi matriz A, expresar V como un vector que tenga todos los puntos y tener, bueno, algunos coeficientes B, que también van a ser vectores, que en este caso van a ser las funciones. Pero vean que yo lo que tengo son subíndices de forma matricial para las velocidades. Entonces yo necesito, primero quitar este punto de aquí. Bueno, no, solo uno. Okay. Yo necesito traducir de mi matriz de velocidades, que es la que estaba acá, como V1, etcétera, etcétera, a un vector. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo único que necesito es acomodarlos de forma lineal. O sea, simple y sencillamente ir haciéndolos en algún orden conocido. Yo lo voy a tomar para arriba. Entonces, primero el 0, 0, después el 1, 0, después el 2, 0, después el 3, 0, después el 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 y así, etcétera, perdón, consecutivamente. Sería ir tomando cada columna y apilándola una después de otra en el vector. Ahora, para eso yo lo único que necesito es encontrar alguna forma de pasar de mi sistema de numeración IJ a un solo n. Lo que tengo que definir es n para que él me los vaya acomodando de esa forma. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Yo sé que, por ejemplo, el 0, 0 tiene que ser el 0. Y además sé que vamos a ver, tenemos 0, 1, 2, 3, sí. Y que el 3, 3 debería ser al número máximo de puntos que tenga, pero aquí yo empiezo en 0. Entonces sería n igual mx por my menos 1, que sería 15. ¿Cómo voy a lograr yo eso? Bueno, yo necesito que si x vale 0, y eh, el contador no me sume nada por x, pero sí me sume por y. Entonces yo voy a tener que esto va a ser i por my más j. ¿Por qué? Porque si estoy en la primera fila, entonces este término no me va a contribuir y solo me va a ir llenando los j. ¿Okay? Voy a tener j1, 2, 3, 4, voy a tener n1, 2, 3, 4. Bueno, empezamos en 0. Y una vez que yo paso a la siguiente columna, yo necesito tener esos 4 espacios reservados y empezar a llenar el siguiente. Entonces también aquí vamos a ponerlo tal vez en forma vectorial para que lo vayan viendo. Ya sé que tengo que hacer después de esto. Tendríamos entonces en el vector de velocidades v0, 0, v0, 1, v0, 2, v0, 3. En todos estos, i vale 0. Yo necesito después guardar el v1, 0. Entonces, para los que sigan acá, yo voy a tener que i va a valer 1. Esto va a ser el, vamos a ir numerando las entradas. Esto va a ser la entrada 0, esto va a ser la entrada 1, 2, 3, 4. Entonces yo necesito que el contador aquí empiece en 4 y a partir de 4 le vaya sumando. Entonces, si se dan cuenta, ny vale 4.
Entonces yo puedo ir acomodando los vectores de esa manera. Entonces yo puedo crear un vector, vector, que va a tener, va a ir acomodando los V y J como V I por MY más J. Y de esa forma ya yo podría tener esto de acá. Los BN son un poco más sencillos, porque van a ser siempre uno, ¿cierto? Para los puntos internos. Yo tengo que ver que para cada una de estas ecuaciones en mi sistema, los coeficientes BN son 0, y aquí lo que tengo son entradas de la matriz multiplicando a las entradas de los vectores. Entonces, los BN para este caso va a ser igual a 1. Es un vector lleno de unos de tamaño n por n. Bueno, nx por ny. O sea, en este caso serían 16 unos. Y lo que me queda entonces es encontrar la forma de la matriz A nx. No, de hecho sería una matriz nx por ny. Si las dimensiones van arriba. Una matriz de dimensiones nx por ny por nx por ny. O sea, sería lo mismo que una matriz A de, tenemos 16 por 16. Pero para eso vamos a ver las ecuaciones. Veamos el sistema de ecuaciones. Tenemos que, vamos a ver acá, para ir un poco más rápido. Los términos diagonales, o los términos ANN, siempre van a tener multiplicado este término de acá. Ven que aquí tengo el 1, 1 y por ahí tendría que tener el 1, 2. ¿Ok? Entonces, esos términos diagonales sí o sí van a llevar este término de acá. Los términos, bueno, eso es lo que nos diría lo siguiente. ANN es igual a 2 entre delta x cuadrado más 2 entre delta y cuadrado. ¿Ok? Los términos que estén por encima de la diagonal y por debajo de la diagonal, esto lo pueden corroborar si quieren armar la matriz, les recomiendo que la armen para el caso anterior. n-1 van a tener el término menos 1 entre delta y al cuadrado. Esto sería más menos 1. O sea, por encima y por debajo de la diagonal. Y los términos que tengan a n, n más menos ny, de acuerdo al esquema que yo estoy poniendo, van a tener el término de delta x. Y de esa manera, entonces ustedes, armando la matriz de esta forma, ustedes pueden recobrar las ecuaciones diferenciales. Ahora, a este punto yo no he metido las condiciones de contorno en mi problema, o sea, en mi problema matricial. Eso se hace muy sencillo. Para las condiciones de contorno, vamos a poner que ANN va a ser igual a 1 y BN va a ser igual a 0 en este caso. ¿Okay? Porque queremos asegurarnos de que esas filas y esas columnas tengan, me retornen el valor de 0. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el término 0, 0, que yo sé que tiene que ser 0, es una de mis condiciones de contorno, el A00 va a ser igual a 1 y el B0 va a ser igual a 0. Yo tengo el 0, no, el 1, 0, por ejemplo. Bueno, el 0, 1 también. Entonces, el A11 va a ser igual a 1 y el B1 va a ser igual a 0. Y así sucesivamente. Noten que el n lo sacan de acá, lo extraen de n es igual a 0 por ny
más 1. Y eso es lo que tienen que poner acá. Por ejemplo, el término, en este caso tendríamos el 3, 3, que también es una condición de contorno. Vamos a tener n igual a 3 por 4, que es ny, más 3, más 1, más 3, es igual a 15. Entonces, el A15, 15 de la matriz va a ser igual a 1 y el B15 va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo podríamos programar esto? Bueno, yo definiría la matriz completa con este algoritmo de acá, la voy llenando con estos términos y posteriormente, una vez que ya la tengo definida, le reescribo las condiciones de contorno. Vean que yo nada más necesito saber los puntos y cómo tengo que irlas generando. Entonces, hasta aquí voy a llegar por hoy. De mucho voy a continuar con esto. Voy a retomar lo que acabo de ver para no ponerlos en frío. Y vamos a empezar a programar un poco de esto. Esto no se los voy a mandar de tarea, porque son los primeros, desde que yo llevo el curso, que están viendo este tipo de cosas. En el libro de Chacón al final tiene algún apartado, yo no sé si alguien lo haya leído históricamente, pero son los primeros que ven esto en clases, entonces no van a ver tareas de esto, no sé si lo voy a llegar a evaluar, todo depende de cómo nos vaya yendo, pero hasta aquí voy a dejar y vamos a empezar a trabajar con este tipo de problemas de aquí en adelante. Van a ver que los mapas se vuelven un poco más estandarizados, se vuelven un poco más familiares, yo sé que tal vez hoy estuvieron un poco, no perdidos, pero un poco abrumados, puede que les haya sentido, pero con el pasar de las clases lo van a ir sintiendo más natural. Si no tienen ninguna duda a este momento, que pueden no tenerla, pueden que no estén claras, no importa. Eh, si tienen alguna duda me lo pueden hacer ahorita y si no, pues hasta aquí quedaríamos con la clase de hoy. Si no tienen dudas, díganme que no para terminar la clase. Ok, entonces nos veríamos mañana. La vida.